Buenas noches, Iglesia León. Qué bendición estar nuevamente conectados esta tarde. Qué bendición poder también celebrar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesús. Esta tarde seguimos con la serie Positivos a Cristo y estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. Esta tarde quiero invitarte que ya en tu hogar puedas decirle al Señor: Señor, sé tú el centro de esta tarde, el centro de mi vida, el centro de todo lo que viene en el futuro para mí. Dile ahí con tu corazón: Señor, te pido, Padre, que tú vengas a mi vida esta tarde y que toda tu presencia me inunde completamente. Así que te animo y te invito a que cantes esta tarde con nosotros. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Ser el centro de mi vida, el centro de mi vida, ser Jesús. El centro de mi vida, ser Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Vamos a decirlo una vez más: Cristo, el centro de mi vida, el centro de mi vida, ser Jesús. El centro de mi vida, ser Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta tarde. Señor, esta tarde quiero pedirte por los corazones de aquellos que están escuchando y están conectados esta tarde. Te pido, Señor, que tu presencia inunde sus corazones, Señor. Te pido, Señor, que
dentro de ellos mismos sientan una pasión, Señor, por adorarte a ti. Una pasión por escuchar de tu palabra. Una pasión, Señor, por el simple hecho de que tú seas el centro de sus vidas, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sobre esta casa, Señor, tu Espíritu Santo reine sobre toda cosa, Jesús. Te pido, Señor, que sobre toda cosa, sobre todo pensamiento, sobre toda idea, Señor, sobre toda palabra, tú seas el centro, Señor. Padre, que tú apagues la luz de cualquier hombre, cualquier persona, cualquier canción inclusive, Señor, pero que tú seas el centro. Esa es nuestra oración esta tarde, Señor. Que tú seas el centro de esta casa, Jesús. Que tú seas el centro, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de esta casa sé Jesús. El centro de esta casa sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, 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 Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Señor, todo el universo se postra ante ti, Jesús, y te adoramos, Padre, esta tarde. Gracias por tu presencia, gracias por lo que haces en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ser transformados, Señor. Porque a través de tu palabra, Señor, todo lo negativo de este mundo se vuelve en algo positivo, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Y nuevamente bendigo los corazones que están hoy conectados esta tarde. Sé que la palabra del Señor llegará a tu corazón y va a crear un cambio definitivo en tu vida. Así que te pido que te quedes conectado con nosotros. El Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Hola Iglesia León, qué bueno tenerte de nuevo con nosotros. Y hoy quiero que veamos la palabra honra. La palabra honra, si la buscamos, nos damos cuenta que implica varias cosas. Implica respeto, implica reconocimiento, implica lealtad, obediencia, implica incluso retribución. Así que tenemos muchísimas formas de poder darle honra a Dios. Como su creación, dice la palabra que todo fue hecho para darle honra y gloria a Dios. Le honramos a través de la obediencia, a través de la lectura de la palabra, al escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. También le honramos con nuestros diezmos, ofrendas, primicias, siembras, cuando amamos a otros, cuando servimos a Dios, cuando perdonamos también y por supuesto que también cuando oramos. Cuando le damos gracias a Dios por lo que Él nos da y lo que Él hace en nosotros. Te invito a que busques cada día honrar a Dios. Te dejo con el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy.
Hola Iglesia León, qué gusto estar de nuevo con ustedes, qué gusto poderles traer un poco de lo que hemos aprendido y hemos crecido todos a través de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie Positivos a Cristo y como hemos podido ver, lo que realmente vale, lo que realmente importa es que seamos y salgamos aprobados por Dios, es siendo positivos a Cristo. Y hoy vamos a ver la prédica que se llama Positivos a propósito de Dios. Y esto me lleva a pensar en dos conceptos. El primero se llama justo. ¿Qué es ser justo? ¿Quién es justo? Y justo es alguien que actúa con justicia. Pero bueno, ¿y entonces justicia qué es? Justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Entonces un justo o una persona justa es alguien que tiene una moral y que actúa con respecto a la verdad. Entonces es alguien que pues actúa con bien. Y vamos a ver en la palabra de Dios en Juan 18. Y quiero que nos enfoquemos en Jesucristo, que si hablamos y buscamos de una persona que realmente sea justa en este mundo, no vamos a encontrar a nadie más justo que Jesucristo. No vamos a encontrar a nadie que haya pisado esta tierra y que haya tenido un estándar de justo tan justo como el de Jesús. Pero a pesar de ser tan justo, a veces pasan ciertas cositas que no son tan justas para alguien que en teoría hizo todo al pie de la letra. Vamos a ir a Juan 18. Allí comienza el capítulo se llama La traición y arresto. Vamos a leer 18 del 8 al 11, pero para ponerlos un poquito en contexto, ya aquí Judas había llevado a los soldados donde se encontraba Jesús. Y ya le preguntan, bueno, ¿a quién estás buscando? Le pregunta a Jesús y ellos le dicen a Jesús y Jesús le dice, yo soy. Entonces ahí continuamos y les dice, a Jesús de Nazaret. Respondieron de nuevo, ya les dije que soy yo, contestó Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el mismo Jesús había dicho. No se perdió ninguno de los que me diste. En ese momento, Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada, si mi Padre me ordenó que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Y esto es lo primero que veo yo de alguien que realmente es justo. Está Jesús que cumple la ley, que cumple todo lo que Dios le ha dicho y sabemos que contra la ley de Dios no hay nada malo. Y inmediatamente viene Pedro, saca su espada, le corta la oreja y comienza a querer como defender a Jesús de la injusticia que estaba pasando. Porque a Jesús, que no había hecho nada malo, se lo quieren llevar preso. Entonces Jesús para Pedro y le dice, espera. O sea, si Dios quiere que yo sufra, ¿crees que yo no voy a estar dispuesto a sufrir? ¿Crees que me voy a hacer a un lado porque duele un poquito? O sea, no. Jesús está dispuesto a sufrir por obedecer el propósito por lo cual Dios lo puso en esta tierra. Seguimos leyendo en Juan 18 siempre, vamos al 15. Y dice, Pedro asegura no conocer a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo no conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó fuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada, para que lo dejaran entrar. Ella le preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse. También Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. Y en esta situación yo veo a dos personas, a una que es justa, que es Jesucristo, y a una que ya no es tan justo, que es Pedro.
¿Por qué ya no es tan justo Pedro? Porque acaba de mentir, acaba de decir, yo no conozco a ese tipo. Y él, evidentemente, todos sabemos que Pedro amaba a Jesús, era uno de sus seguidores. Pero en este momento Pedro miente, y encima de que miente, hacen una fogata y él va, seguro había frío, se acerca a la fogata y él está ahí pasando el frío, caliente, tranquilo, porque seguro a él no lo van a crucificar, él no fue arrestado. Y estas son las situaciones donde en nuestra vida decimos, a ver, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, trato de cumplir la ley y me pasan cosas malas. Y de ahí viene este mentiroso que hace aquí, hace trampa, hace todo y le va bien, está ahí con su fogatita, está tranquilo. Entonces comienzan a haber ciertas injusticias que le pasan a alguien justo, y al que no es tan justo, pues parece que le va bien. Pero ya vamos a ver cómo sigue la historia entre estos dos personajes. Vamos a Juan 18:19. El jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Jesús le dijo, ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo. Nunca he dicho nada en secreto. Pregúntale a los que me han escuchado, ellos te dirán lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo, esa no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Jesús le respondió, si dije algo malo, dime qué fue, pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? Y acá, bueno, digo yo, no, seguro yo no reaccionaría como reacciona Jesús. Él no dice nada malo, él le preguntan, él contesta y se gana una trompada en la boca, en la cara, siendo Jesús. Y le pegan en la cara porque él contestó lo que le estaban preguntando. Entonces, encima de que le pegan, Jesús, pues acá no dice Jesús se altera, Jesús se enoja, Jesús lo trataron de agarrar entre todos porque se paró y no, aquí solo dice, Jesús le respondió, si dije algo malo, dime qué fue, pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? Y sentía yo leyendo esto que a veces ese es el significado de poner la otra mejilla, que no es me pegaron y pongo la otra para que me... No, sino que es me agredieron, pero yo aún así me comporto bien, me comporto con las leyes que Dios me dejó, me comporto siendo un digno representante de ser hijo de Dios. Y Jesús, después de un manotazo en la cara, seguro, y todos reaccionamos de alguna forma violenta, pero Jesús tranquilamente le dice, pues si dije algo malo, o sea, dime qué fue, porque si no, ¿por qué me golpeas? Es una actitud y es un estándar de mantener la calma, de mantener las emociones, de mantener todo firme para seguir con nuestro propósito. Porque Jesús pudo haber pegado, pudo haber hecho de todo y seguro hubiese terminado allí su vida y no hubiese sido con el propósito que Dios tenía para él. Vamos a seguir viendo que Pedro, nuestro querido amigo, sigue mintiendo. Dice en el 25, mientras tanto, o sea, Jesús ya le comenzaron a pegar, ya comenzaron con las cosas, con las injusticias. Y mientras tanto Pedro seguía calentándose junto a la fogata y alguien le preguntó, ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy, insistió Pedro. Luego un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo, yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre. Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento el gallo cantó. Y bueno, ya Jesús le había anunciado a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Pedro en ese instante muy propio le dijo, ¿cómo crees que te voy a negar? Yo contigo hasta la muerte y lo que nos pase, nos pasa. Y mentira. A la primera dice, no, yo no lo conozco, no sé. Y mejor si me hacen espacio ahí que qué frío, mucha. Entonces, calentémonos acá. Entonces, vemos esa actitud de alguien que no está haciendo lo correcto. Alguien que por más que estuvo con Jesús, alguien que recibió la ley, recibió
todo el conocimiento de Jesús de primera mano, miente, dice que no conoce a Dios, perdón, que no conoce a Jesús, y encima pues no tiene un castigo inmediato. O sea, simplemente estaba pasando la noche de frío con una fogata, que no se ve que sea la peor situación. Pero Jesús, sin embargo, siendo justo, ya le pegaron, ya lo deshonraron, y ni siquiera ha comenzado realmente la injusticia total contra Jesús. Luego de que está Jesús en este interrogatorio, lo mandan con Pilatos. Vamos a leer 18 del 28 al 37. Y dice: muy de mañana llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Los jefes de los judíos no entraron en el palacio, porque la ley no les permitía entrar en la casa de alguien que no fuera judío antes de la cena de la Pascua. Por eso Pilatos, el gobernador romano, salió y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: no lo habríamos traído si no fuera criminal. Pilato les dijo: llévenselo y júzguenlo de acuerdo a sus propias leyes. Los jefes judíos respondieron: nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Entonces, ya el primer acercamiento con Pilato, él les dice: bueno, si él es criminal que ustedes dicen, pues júzguenlo ustedes. Pero era tanta la injusticia que ellos querían hacer, era tanto el rencor que tenían hacia Jesús, que le dijeron: no, es que no queremos simplemente castigarlo, queremos matarlo, y nosotros no podemos hacerlo. Entonces venimos con vos para que nos hagas ahí el favor de matarlo. Pero Pilato, vamos a ver de que realmente él trata de encontrar qué fue lo malo. Vamos a seguir leyendo en el 32. Y dice: así cumplió lo que el mismo Jesús había dicho sobre el modo en que iba a morir. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta: ¿se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí? Pilato le contestó: ¿me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús le respondió: yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, si eres rey, replicó Pilato. Y Jesús le contestó: si tú lo dices, yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad, y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces acá Pilato estaba interrogándolo, le estaba preguntando así como que: bueno, a ver, estos que son tu propio pueblo, que es tu propia gente, los sacerdotes te trajeron acá para matarte. ¿Qué es el alboroto? ¿Qué hiciste? ¿Qué de malo hiciste para que tu mismo pueblo te quiera matar? Y Jesús pudo haber dicho mucho. Jesús pudo haber dicho: no, mira, yo creo que es un error, tal vez están celosos, no me creen mucho, pero yo no he hecho nada. Simplemente Jesús fue claro con su propósito, sabía lo que tenía que hacer, sabía a qué vino a este mundo, y no titubeó, no cambió su versión, no se fue por un lado al momento de ver que se ponían las cosas difíciles. Ya había ido con Caifás, ahora está con Pilato. Cualquiera podría decir: bueno, mira, la primera te acepto que no sabías que te querían matar. Ya la segunda fuiste con Pilato, o sea, ya déjalos en paz y hacete a un lado, ¿no? Mejor conserva tu vida, busca algo más, no te metas a esos rollos. Porque así somos, que cuando comienzan las cosas difíciles, bueno, al final la iglesia siempre va a estar ahí. Es que, mira, yo creo que ni todos los que dicen que son ahí cristianos se portan al 100, entonces, ¿para qué yo me voy a complicar la vida? Tengo este problema, sí, entonces, pero no me voy a complicar. Mejor digo que sí, conozco a Jesús, pero un poquito. No nos mantenemos firmes cuando las cosas se ponen difíciles, cuando lo que nos dicen es hacer lo correcto. Y Jesús aquí nos está enseñando y nos está diciendo: yo me mantuve firme en mi propósito.
Me quieren matar, los mismos de mi pueblo me quieren matar, pero yo me mantengo firme. Es saber que nuestro propósito en Dios es mucho más importante. Seguimos en el 38. Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y le dijo: no encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Ustedes tienen la costumbre de que yo libere a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Hacía algún tiempo, Pilato había arrestado a un bandido llamado Barrabás. Por eso, cuando Pilato preguntó si querían que soltara al rey de los judíos, algunos de ellos gritaron: no, a ese no, deja libre a Barrabás. Entonces Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Luego los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. También le pusieron un manto de color rojo oscuro y, acercándose a él, dijeron: viva el rey de los judíos, y lo golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y le dijo a la gente: escuchen, ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo. Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo: aquí está el hombre. Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar: clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Pilato les dijo: yo no creo que sea culpable de nada, así que llévenselo, clávenlo en la cruz ustedes mismos. Y acá comienzan ya abusos, comienzan ya golpes, comienzan ya azotes en Jesús. Y a ver, nosotros no somos tan importantes como para creer que Jesús necesitaba ser azotado por nosotros. Nosotros no somos tan importantes como creer que Jesús merecía que lo golpearan en la cara a causa de nuestros pecados. Nosotros no somos tan dignos como para creer que el hombre más justo que ha pisado esta tierra, que el hombre que tiene el propósito más grande en Dios en esta tierra, mereciera ser azotado por nosotros. Yo no creo que Jesús haya pasado eso. Es cierto, lo hizo por amor a nosotros, eso es cierto. Pero Jesús nos estaba enseñando que a pesar de las injusticias, a pesar de los azotes, no podemos decirle no a Dios. No podemos negarnos al propósito en Dios. Y continuamos leyendo, donde Pilato ya le dijo: bueno, clávenlo en la cruz ustedes mismos. La gente respondió: de acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir, porque dice ser hijo de Dios. Cuando Pilato oyó lo que decían, sintió más miedo. Volvió a entrar al palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato dijo: ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz? Jesús respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. Y Jesús sigue siendo Jesús. Sigue teniendo la esencia del Dios de amor, sigue teniendo la esencia del Dios perdonador, sigue siendo alguien que honra hasta la muerte los estatutos de Dios, amando a los que no lo aman, respetando la ley impuesta por el hombre. Y Jesús incluso ahí le dice: mira, Pilato, no te voy a contestar, dices que tienes poder sobre quitarme la vida o perdonármela, pero si Dios no te lo da, no tienes ese poder. Y no te preocupes, que es más culpable el que me traicionó que tú. Y Jesús perdona a Pilato porque sabe que Pilato sí lo reconoce como rey. Pilato es el único que hasta acá ha dicho que es el rey de los judíos, y algunos soldados en son de burla. Pero el mismo pueblo por el que vino Jesús no lo termina de reconocer como rey. No lo termina de reconocer como su rey. En el 12, a partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús,
Pero la gente gritó: si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano. Cualquiera que quiera hacerse rey es enemigo del emperador. Al oír esto, Pilato mandó que sacaran a Jesús del palacio. Luego se sentó en el asiento del tribunal en un lugar llamado Gábata, que en hebreo significa el emperador. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Pero la gente gritó: clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Pilato preguntó: ¿de veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales respondieron: nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma. Y ser firmes en un propósito, como Jesús fue firme, es mantenerte honrando a Dios, es mantenerte justo delante de Dios. A veces somos nosotros el pueblo que grita: clávalo en una cruz. Es que me fue mal, yo intenté cumplir con todo lo que Dios demandaba, yo de verdad que estoy abajito de Jesús siendo buena persona y me pasa algo malo. Pero es que no somos dignos. No somos dignos de que Jesús haya sufrido azote. No somos dignos de que Jesús se haya burlado de Él. No somos dignos de que Jesús cargara una cruz, Él siendo tan justo y nosotros tan injustos. A veces mintiendo, a veces pecando, a veces enojándonos, a veces no amando, a veces simplemente cediendo a los deseos de nuestra carne. Y en ese instante yo me imagino que somos ese pueblo diciendo: clávalo en una cruz. No tenemos otro rey que el rey de este mundo, que el rey que nos da los vicios, que el rey que nos da esta fama, el rey que nos hace sentir bien en este mundo. Recordemos que al igual que Jesús, Él no era rey de este mundo. Jesús le pidió a Dios que no nos quitara de este mundo, que nos guardara y nos librara de Satanás. Nuestro propósito en Dios debe de ser tan preciado, debe de ser lo máximo que nosotros podemos alcanzar en este mundo, tanto así que debemos de estar dispuestos a saber sufrir por ese propósito, a saber que no somos tan dignos como para que no nos pasen cosas malas. Si el mismo Jesús, siendo tan digno, le pasó injusticias, no nos conformemos con ser simplemente personas que se rinden a su propósito porque les pasó algo que ellos creyeron que no merecían. Lo que merecemos es la muerte. El pecado lo que llama es muerte. Ese es realmente el destino que nosotros merecemos. Pero Jesús, a través de su propia vida, a través de todos esos azotes, Él no se echó para atrás. Y Él sí cumplió su propósito, que es traernos vida eterna a nosotros, si lo reconocemos como Rey. Y hoy quiero orar por ti, quiero orar contigo y quiero que reconozcamos a nuestro Rey. Quiero que estemos firmes en nuestro propósito y quiero que entiendas que no somos tan dignos para merecer que Jesús haya sido azotado por nosotros. Jesús, es cierto, y te damos gracias porque recibiste azotes, te damos gracias porque no te rendiste, te damos gracias porque resististe tú al enemigo por nosotros. Te damos gracias porque tú llevaste humillaciones que nosotros ya no llevamos. Te damos gracias porque a pesar de que tú fuiste justo, nos enseñaste a sufrir por el propósito de Dios. Y hoy, Señor, te pedimos que quites todo orgullo de nosotros, que quites toda desobediencia en nosotros y que por favor quebranten nuestros corazones para saber que solo llevando nuestra vida de rodillas delante de ti vamos a realmente conocer al Rey y vamos a realmente encontrar el propósito en ti. Ayúdanos, Señor, a que cada día, en que cada momento nuestras emociones no nos traicionen, sino que sepamos que estamos haciendo el propósito divino en ti.
y que aunque pasen injusticias, sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú nos guardas y nos libras de todo mal, y que no vamos a dejar que el enemigo quite nuestro propósito en ti, porque sabemos que estando contigo, que sujetándonos de tu mano, nada malo nos pasará. Y sabemos y confiamos que para los que te aman a ti, todas las cosas, sin importar buenas o malas, todas las cosas ayudan a bien. Hoy te reconocemos como nuestro Dios. Hoy te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y estamos dispuestos a sufrir y a salir positivos en el propósito que tú tienes para nosotros, sin importar las circunstancias, sin importar las burlas, sin importar los azotes que nos pueda intentar dar el enemigo, porque sabemos que tenemos un Dios más poderoso y alguien que está con nosotros y nunca nos dejará. Gracias por la vida que nos has dado y gracias porque hasta el día de hoy seguimos con vida. Amén. Nos vemos. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes.